Bueno, voy a ir arrancando entonces, ¿sí? Y voy a poner para compartir. Vamos a seguir trabajando con la forma que estamos trabajando hasta ahora, ¿sí? Eh, en este caso, la palabra que voy a tomar para, para trabajar, vieron que había dos palabras, casa, oikos, y anthropos, ser humano. Yo me voy a dedicar más a la parte de casa, oikos, que es el ejercicio que ustedes estuvieron haciendo, que estuve leyendo y que estuvieron leyendo y poniendo ideas y opiniones, que está bueno. Yo lo que voy a ir haciendo es una especie de recorrido en el Nuevo Testamento de oikos. ¿M? Un recorrido breve, ¿sí? Muy por encima, digamos, pero como para que nos demos alguna idea de esta unidad que era el oikos, la casa. ¿Eh? Entonces, eh, vamos a compartir. Bien, bien. Entonces, para trabajar la idea de oikos, casa, me voy a detener en algunos tiempos, ¿sí? Que se trabajó en el Nuevo Testamento la idea de oikos. El primer gran momento, el más temprano del Nuevo Testamento, ¿no? De oikos es con todo lo que son las cartas paulinas y el movimiento paulino, ¿sí? Ahí oikos, la casa, es el espacio que las comunidades paulinas ven como alternativo a la sinagoga, otra palabra griega, sinagoga, ¿no? Que significa reunión, ¿sí? Sin es con, es al revés. Hago es conducir, ¿sí? Así que es una conducción hacia algo común. La sinagoga era el espacio común, ¿no? Entonces, Pablo ve como una alternativa a la reunión en las sinagogas, la reunión en las casas. En esas casas, que son casas muy variadas en cuanto a su conformación, en cuanto a la conformación de los integrantes de la casa, ¿sí? Eh, Empiezan a reunirse, pero Pablo mantiene una separación entre la idea de iglesia, otra palabra griega, eclesia, y la estructura de la casa, ¿sí? La idea de iglesia, aunque se reuniera en una casa, era algo nuevo conformado por lo que el Espíritu Santo dijera, por los dones que estableciera el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Adentro del oikos, ¿sí? Se producían unos movimientos de las funciones del oiko. ¿Por qué? Porque un esclavo, doulos, en griego, doulos, que estaba dentro de la casa, podía recibir un don. Y dentro de la casa era un doulos, pero dentro de esa casa, que había una eclesia, ¿sí? Si tenía un haris, un don, dentro de esa casa tenía una función diferente. Entonces, en las iglesias paulinas empieza a haber algunos movimientos, por ponerle una palabra sencilla, dentro del oikos y su estructura tradicional. ¿Qué otras funciones empiezan a aparecer ahí? A ver, ¿qué personas, qué roles había en el oikos cuando llegan las iglesias paulinas? Podíamos tener un oicodéspotes,
¿sí? Que era el gobernante de la casa, ¿sí? A veces era el padre, a veces era alguien mayor, el oikodéspotes, ¿sí? Generalmente varón, el déspota era el que gobernaba, el oikodéspotes era el gobernante de la casa, y esa era una función eh, que estaba en la casa romana, ¿sí? Greco-romana. En la casa greco-romana también estaba el aner y la guiné. Aner, varón, guiné, mujer. Estos dos términos, aner, varón, guiné, mujer, se van a usar intercambiablemente. A veces va a significar varón y mujer, y a veces va a significar esposo y esposa. Ya lo vamos a ver enseguida. Pero dentro de la estructura de la casa estaba el aner y guiné. Ese Aner y Guiné podían tener diferentes roles. Por ejemplo, el Aner podía ser un oicodéspotes, ¿sí? Podía ser también un pater, ¿sí? Pater ni necesitamos traducirlo, ¿sí? La mujer podía ser una meter, madre, ¿sí? Otras funciones dentro de la casa, otros integrantes de la casa. Huios, hijo, cigater, hija. Huios, cigater. Si había muchos hijos, varios, como conjunto, tecna. Tecna eran los hijos en general. Dentro de esa casa también podemos encontrar dulos. Ya lo dijimos y lo hemos trabajado este término, ¿no? Como verbo también. Dulein, duló, estar es hacer algo esclavizadamente. Dulos y dulé, los esclavos y la esclava. Había otra función, podía haber otro integrante de ese oikos, que eran los hiperetes. Los hiperetes eran servidores de la casa, ¿sí? Pero no esclavos. ¿Mm? Muchas veces un hiperete era un cliente, algún tipo se establecía una relación clientelar, y a veces podía vivir o dentro de la casa o en una casa anexa o cerca, pero convivía mayormente dentro del ámbito del oikos. Con lo cual uno va a empezar a ver que el oikos, si bien está entendido por un espacio físico, hay veces que el oikos empieza a extenderse y se extendía mucho por estos clientes, ¿sí? Hiperetes, servidores, ¿sí? Que podían vivir ahí o podían vivir cerca o un poco más lejos, pero la relación con ese grupo de casa era muy estrecha, al punto de eh, compartir cocina y baño. Acuérdense que los oicos en general no tenían ni cocina ni baño. Para que tuviese cocina y baño, tenía que ser un oikos un poquito más de estatus elevado. Entonces había algunos dulos que no vivían en la casa, vivían cerca, algunos hiperetes que no vivían en la casa, vivían cerca, pero utilizaban esos dos espacios de la casa central, digamos, del oikos, del oikodéspotes, ¿sí? O del pater central. ¿Sí? Estos términos y estas funciones van a hacer que Pablo empiece, perdón, me olvidé, Adelfos. ¿Saben lo que es Adelfos? Hermano. No, ¿Cómo? no, ¿Eh? profe, ¿qué nos puede explicar? Adelfos, ¿sí? Hermanos.
Adelfé, hermanas. ¿Mm? Entonces, también está esa función dentro, ¿mm?, del oikos, ¿sí? Y eran todos roles que uno encontraba dentro de el oikos. Cuando Pablo empieza a armar, digamos, o los movimientos paulinos empiezan a armar la eclesia dentro del oikos, ¿sí?, algunas de esas funciones empiezan a asumirse, ¿sí?, para comprender esa nueva eclesia. Entonces, el pater se traslada a Dios y el adelfos, hermanos, y adelfé, hermanas, ¿sí?, son todos los que conviven dentro de la iglesia que se reúne en una oikos. Ustedes empiecen a pensar eh, los, los sismos que había en un oikos cuando se empezaba a hablar de adelfos, de pater, de meter, de dulos en una casa. Este, Alejandro, ¿tenés la mano levantada, puede ser? Sí, una Perfecto. pregunta tonta porque se me cruzaron los cables. A Eh, ver, ¿La palabra frater es latín o es griego también? el latín. Ah, es latín, por eso. Porque sería o sea, Delfos sería lo mismo que frater para el latín. Ah, Exacto. ok. Adelfos. Ah, Delfos. Adelfos. Adelfos. Ahora después Sí, le voy a sí, buscar. ahí va. Sí, cuando ustedes si pasan a la Vulgata, que es la traducción al latín de la Biblia, van a encontrar frater. Claro. Frater, pater, mater, esas son muy parecidas, ¿no? Eh, Lo que pasa es que pater es también en griego, por eso digo la pregunta tonta, porque casi que sabía la respuesta, pero no sabía si tenía un doble significado, porque hay palabras que significan muchas cosas, ¿no? Por eso. claro, sí, sí, sí. No, en algunos casos se compara, pasó del griego al latín muy parecido. Ujú. El griego es un idioma muy dominante, se dominó al latín, ¿no? El latín tuvo la fuerza de la técnica, de la tecnología, del ejército, del comercio y todo eso, pero el griego tuvo una imposición cultural muy grande. Fue muy difícil de eliminar y esa imposición se ve en muchas palabras, ¿sí? Sí, Eh, filosóficamente se ve mucho en el griego, siendo que legalmente es el romano. El romano fue al revés, se impuso por ser un sistema legal tan perfecto, se impuso sobre, inclusive ahora se sigue hablando hasta hace poco, eh, hay muchos términos, bona virrapta o cosas así que son del derecho romano, ¿no? Pero el otro, en cambio, yo lo veía más en la parte filosófica o la parte social, ¿no? sí, 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 sí. La parte filosófica, cultural, ¿no?, social, el griego permaneció codo a codo con el latín, claro, ¿no? Aun cuando el Imperio Romano avanzó, destruyó al griego, se lo comió, digamos, lingüísticamente y culturalmente no lo pudo eliminar, ¿no? Eh, eh, Esta es la primera etapa en donde Oikos, ¿sí?, empieza a ser el lugar de reunión y empieza en ese lugar de reunión a verse los términos con un doble uso. Ese uso que se hacía en el oikos en la casa y el uso que se hacía en la iglesia, dentro de la misma casa. Eh, Provocaba conflictos, indudablemente. Indudablemente provocaba conflictos, ¿sí? Eh, pero funcionaba, ¿sí? Un segundo momento, ustedes saben, esto de introducción al Nuevo Testamento, que las cartas paulinas son las más tempranas, por eso comienzo con las cartas paulinas. Segundo momento estaría dado ¿por qué? Por los evangelios, ¿sí? Los evangelios, Marcos, por ejemplo,
es donde la palabra oikos y la idea de oikos se ve fuertemente cuestionada, muy cuestionada. Y ahí voy a compartir un pasaje, creo que voy a compartir un pasaje, sí, como para que chequeemos esto. Marcos 3:31 al 35. Entonces vamos a buscar acá, Marcos. Fíjense, por ahí recuerdan este texto. Es un texto que demuele el oikos, ¿sí? Fíjense, vienen después sus hermanos y su madre. Acá tenemos Meter, ¿sí? Que les había dicho recién, madre de él. Adelfoi, no es Adelfo, Adelfos está en rojito arriba, que es singular. Adelfoi, los hermanos de él. Eh, y bueno, los hermanos de él y su madre. Lo vienen a buscar a Jesús porque creía que estaba loco, ¿no? Creían que había perdido la razón. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo, la madre de ti y los hermanos, hermanos en masculino, ¿sí? Los hermanos y las hermanas de ti, fíjense que aquí hasta utiliza el inclusivo, ¿no? No utiliza el masculino para incluir a todos, ¿no? Dice los hermanos de ti y las hermanas de ti. ¿Mm? Están afuera y te buscan, ¿sí? Jesús le responde y le dice, ¿quién es la madre mía y quiénes son los hermanos míos? Fíjense la, la, la cuestión esta, ¿no? Digamos, pasa de la casa paulina, que con todos sus conflictos estaba de alguna forma acogiendo a la iglesia, a la época de los evangelios, en que hay una mirada, ¿sí? Muy fuerte en contra de la casa, ¿sí? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí la madre mía y los hermanos míos, ¿sí? Es decir, empieza a haber hasta una demolición de loicos para Profesor, sí, perdón que le interrumpa. oh, ¿Se puede decir quién es mi oikos? bueno, no, claro, pero no lo está diciendo, ¿eh? Fíjense, ahora, fíjense una cosa, ¿no? ¿Cómo era el oikos de Jesús? Según estos textos que estamos leyendo aquí, ¿no? Marcos. ¿Qué integrantes tiene el oikos de Jesús? La comunidad. Previamente. O sea, ¿quiénes lo van a buscar? Básicamente. Ah, Los, los hermanos y la madre. De su hermano y la madre. De José no se dice nada. ¿Perdón? De José no se dice nada. No, 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 no sé quién es Eso, José. eh, no, me quedé pensando eso porque digo, eh, en el concepto de oikos, entonces, ¿quién sería el pater familia? O ¿cómo es el otro término, el pater, no me, tirano me sale, Déspota. déspota, ¿no? O sea, estoy jugando un poco con eso, ¿no? Porque parecería que Jesús es el mayor, porque lo Por van a ahí ver, es, ¿no? por ahí es intencional también. Sí, no, no, por eso, yo estoy jugando con eso, estoy pensando en eso. Claro, por Bueno, ahí el pater déspota es Jesús. Claro, por eso, estoy pensando eso, ¿no? Ya había muerto José, por lo que dice, a ver, sacamos un poco del griego y vamos a la historia, dice que ya había muerto, bueno, lo van a buscar a poner la carita en el oikos. Digo,
¿no? ¿Podría ser una cosa así? ¿Podríamos ir por Bueno, ese lado? ustedes fíjense, podemos ver, por un lado, yo les dije recién, la conformación de un oikos con dulos, esclavos, ¿no? Con hiperetes, con clientes, ¿no? Que se acercan, que van, que vienen, con oicodéspotes, ya con una figura fuerte. Algunos hasta hablan de un Kyrios en el oikos. Kyrios, señor, el señor y dueño del Kyrios. Eh, el oikos de Jesús es un oiko típico mucho más humilde, en donde había una madre, hermanos y hermanas. En todo el Evangelio de Marcos no aparece José, ¿sí? La primer comunidad que pone por escrito la historia de Jesús y por lo tanto el oikos de Jesús, ¿sí? Recuerda el oikos de Jesús de esta forma: una madre, hermanos y hermanas. Y uno de estos hermanos que perdió la razón. Entonces, el resto del oikos, madre, otros hermanos y otras hermanas, sale a rescatarlo, a buscarlo, ¿no? Porque lo perdieron, ¿sí? Eh, lógicamente, cuando Mateo y Lucas ven al Evangelio de Marcos, ¿qué hacen? Arman el oikos tradicional y meten a un José, ¿sí? Pero ni Marcos ni Juan van a hablar de José. Eso, Evangelio, eso sí. era, perdón, era por una cuestión de divinidad, ¿no? Al mostrar a Jesús y lo ponía como padre, le restaba como cierta divinidad. Eh, yo creo que en realidad, si me preguntan, yo creo que en realidad no se sabía quién era el padre. Marcos y Juan asumen eso, Mateo y Lucas no lo asumen y ponen la figura de un varón. ¿Mm? La historia después, para tratar de salvar un oikos tradicional, habla de que en Marcos no está porque ya había muerto, esto que decía. Pero eso es una tradición, ¿sí? No canónica posterior, que cuando quienes leen en épocas tempranas y se dan cuenta que en el Evangelio de Marcos no está José, tienen que de alguna forma salvar esa situación. Es más, ustedes van a ver, creo que lo vimos en Evangelios, pero si no se los repito, van a ver que el dicho, cuando se asombran de lo que habla Jesús y dicen, ¿no es este el carpintero? En Marcos dice esto, ¿no es este el carpintero? Ahora, cuando Mateo y Lucas toman ese dicho, lo arreglan y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Corrigen el dicho original de Marcos. Entonces, ¿perdón? ¿No? No, que es impresionante pensar cómo se va acomodando la cosa. Bueno, Nunca lo había pensado a Jesús desde ese lugar. bueno, fíjense entonces, por eso estamos viendo el oikos de Jesús en Marcos, es esto, ¿sí? Y el oikos que propone Jesús es, digamos, dejar de lado el oikos, madre, hermanos y hermanas, para pasar a un nuevo oikos. Entonces, eh, el que hace la voluntad de Dios, este hermano mío es, y hermana, ¿no? Vuelvo a usar inclusivo, hermano y hermana, y madre.
como si quisiera proponer una nueva, y no quiero decir familia, un nuevo oikos. ¿No? Entonces, eh, cuando veamos Mateo y cuando veamos Lucas, ¿sí? Mateo va a poner la familia o el oikos humilde de padre, madre e hijo. ¿Mm? Pero sin embargo, aún en Humilde es lo típico, el arquetipo común, pues no entendería la palabra humilde en ese término. Me suena más a familia tipo. no, la familia de, digamos, el que está ubicada en un sector social bajo, que no tenía esclavos, que no tenía jiperetes, ¿no? Clientes, sino que estaba, y muchas de estas familias, no había un varón. Por eso no es raro que el Evangelio de Marcos reconozca en esto una familia tipo, digamos, tipo en el sentido de tipo clase baja. Porque después estaba la familia tipo clase alta. ¿De madre soltera? Claro, claro. Bueno, Mateo tiene que hacer toda una historia con ese tema. O sea que ya estaban los desclasados ahí, bien ubicaditos. Y claro, sí, sí, sí. Sí, Este, sí, entonces fíjense que acá, bueno, por un lado esto, un oikos muy sencillo, un integrante, una del fe, perdón, una del fos, un hermano del oikos se va, el resto del oikos lo va a buscar y dice, tenés que volver. Y él dice, ya no pertenezco a ese oikos, tengo un oikos nuevo. Mi oikos es los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas y esos son mi madre. Fíjense que inclusive hasta desarma la cuestión geográfica de ubicación de un oikos. Esto en los 3 evangelios va a estar muy fuertemente armado, muy fuertemente, es una propuesta muy fuerte. En algunos lugares de los evangelios, inclusive va a decir, el que no odia a su padre y a su madre y me sigue, es decir, el que no sale totalmente del oikos. ¿No? Ven y sigue, me tengo que ir a enterrar a mi padre. No, el que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás no puede seguirme. Entonces, mientras las iglesias paulinas van a seguir en el oikos con todos los conflictos que eso le va a proponer y va a armar la iglesia dentro del oikos, los evangelios que son posteriores directamente van a decir el oikos no. Esto es un movimiento que tiene un oikos diferente, que somos hermanos, hermanas, madres, padres de otra forma. Y después van a agregar que somos esclavos también. ¿Sí? Ahora, estos son los Profe, evangelios. Sí, disculpe. En esta perspectiva, que es lo que estamos viendo, del oikos que plantea Jesús, eh, siempre hay una denuncia social, pareciera detrás. sí, sí, sí. Sí, bueno, la denuncia es que puede haber varias, porque uno No dice, solo el arquetipo de lo que eran las familias socialmente aceptadas, sino que también la ubicación de aquellos que no encajaban en eso. Porque estos textos se los usa mucho, profe, como para justificar a veces el tema de la... Ah, justo recién se va una de las personas que siempre debatimos teóricamente sobre la familia tipo y lo que Jesús estaba en contra. Él dice, estaba en contra de la familia tipo. Y lo que estoy viendo también es que él está haciendo una denuncia social sobre ese tipo de estructura. claro, sí, porque yo les pongo la palabra oikos, una de las palabras, porque la palabra oikos en el Nuevo Testamento va y viene y tiene fuertes
vaivenes, ¿no? Entonces, querer ponderar una familia tipo, una sola familia tipo, padre, madre, hijo, o padre, madre, hijo, hija, porque está en el texto, es desconocer los recorridos que tuvo, y las diversidades que tuvo el término oikos. Que ustedes ya estuvieron viendo que el término familia no existe, ¿verdad? Eso o lo sabían o digamos, lo repasaron o lo encontraron, lo que fuera, pero ya ven que el término familia no existía, sino que existía el término general oikos. Ahora, oikos en Pablo es una cosa, oikos en los evangelios es otra, y me voy a un tercer periodo. El tercer periodo es el que ya o ustedes han estudiado con las deuteropaulinas. Es decir, las cartas que no eran de Pablo, pero que llevaban la firma, el nombre de Pablo, aunque no eran de Pablo, y eran posteriores, ¿sí?, a los evangelios, o un poquito después de los evangelios, o contemporáneas con los evangelios. Y en ese sentido, aparece también una problemática con el tema de oikos, ¿sí? Voy a tomar una de esas cartas deuteropaulinas, que es Colosenses. Colosenses, el capítulo 3, los versículos 18 en adelante, van a mostrar lo que hemos estudiado en su momento, que eran los códigos de hogar. Es decir, los que convivían en un oikos, cuáles eran sus funciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, haiginaikes, las mujeres, que yo les decía recién, puede ser, fíjense que arriba, Reina Valera pone casadas. En realidad, el término no dice ginaikes, que es mujer. Bueno, acá pone esposas, abajo. ¿Sí? A ver qué me dice el guiné. Mujer. Específicamente esposa no es así. No. A veces se usa como esposa y a veces como mujer solo. Entonces, ¿cómo vuelvo acá? Ahí está. Las mujeres sujetas a los aner, a los varones. Fíjense que Reina Valera piensa el oikos y dice, quiné lo voy a traducir no por mujer, sino por esposa. Aner lo voy a traducir no por varones, sino por esposos. Ustedes pueden elegir también, pueden decir, no, voy a traducir las mujeres sujetas a los varones. ¿Sí? Otro integrante más, los varones, al revés, ¿sí? Fíjense, los varones amen a las mujeres. ¿Sí? Y no las hagan cansar, no las hagan amargar. Otro integrante más, fíjense, tecna. Yo les decía recién, cuando son varios hijos, ¿sí?, todos los hijos obedezcan, y acá aparece un término, ¿sí?, que tiene que ver con padres, con eus, ¿sí?, no es pater ni es mater, son padre, madre, pueden ser abuelos también, digamos, hacia atrás también, ¿sí? Obedézcanlo en todo, ¿sí? ¿Qué más tenemos en un oico? Los padres no entristezcan a los hijos. Y finalmente, los dulos, los esclavos, obedezcan en todo, ¿sí?, ¿a quién? Y fíjense, a los quirios. Yo les decía también, recién,
¿no? Que puede aparecer el término Kyrios, que se usa para Jesús. El Kyrios, Jesús es el Kyrios, el Señor. Bueno, en realidad, eso es una palabra que viene del ámbito, por ejemplo, del oikos. Entonces, los dulos tienen que obedecer en todo a los Kyrios, a los amos. ¿Sí? Eh, y listo, me parece. No sé si ahora. Sí. ¿Está? Entonces, fíjense que las cartas deuteropaulinas lo que van a hacer es volver a pensar en el oikos, pero en el oikos tradicional. ¿Mm? Sergio. Sí, perdón. Estaba escuchando muy atento, o sea, al referirnos ahí a las cartas deuteropaulinas, se aleja también en cierta manera del criterio que utilizó Jesús. O sea, obviamente sabemos que también hay otra intención y que de las cartas paulinas originales, por ahí tiene mayor acercamiento a lo que Jesús dijo, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente. Sí, sí, sí. Pero es medio como más conflictivo y obviamente más que aberrante lo que expresan las de tercera generación. En cuanto a la organización del oikos, Mm. Claro, o sea, bueno, vuelve todo para atrás, el proceso y el proyecto de Cristo, no sé cómo decirlo por ahí, qué sé yo. sí, 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 sí. Bueno, fíjense, por eso yo les decía, primer momento, oikos se ve, voy a poner esta palabra que es muy fuerte, el oikos tradicional se ve invadido por el mensaje de Jesús. Ese mensaje de Jesús, acuérdense que los oikos, esto no lo dije, pero un oikos tenía su propio Dios, ¿sí? Los oikos tenían se llamaba Lar, ¿qué era el Lar? Era el Dios familiar, que era el Dios de los antepasados, ¿sí? Entonces, por eso digo, se ve invadido. Que un esclavo en un oikos escuchara el mensaje de Jesús o de Pablo, era complicado, porque era hacer entrar otro Dios, era hacer entrar otra tradición, era complicadísimo, ¿sí? Nosotros hoy lo vemos decir, amén, aleluya, que entró el mensaje de Dios en el hogar, pero yo los quiero ver a ustedes en un oico de esa época y que tenía un esclavo y que de repente venía con esta historia, o la esposa, o un hijo, o el mismo padre. Bueno, si era el padre o la madre, y la madre era la oicodéspote, no habría problema. Si el oicodéspote era el que se convertía, ¡pum!, convertía toda la casa. Fin de la conversación. ¿Sí? Libro de Hechos. El carcelero, ¿sí? Que tenía en su casa prisionero a Pablo, Pablo se le suelta en la cadena, el, el oicodéspote de la casa dice, me mato porque si no me mata el imperio, es lo mismo, yo alquilé mi casa para cárcel y se me escapa este muchacho que no es ni peligroso ni nada, se me escapa, me mato yo. Pablo le dice, no te mates, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor, serás salvo vos y tu familia, y tu casa. Y se convierte en toda la casa. ¿Por qué? Porque el oicodéspotes, el quirio de la casa, el pater, dice, acá cambiamos de Dios. Listo. Eso no había tanto problema. El problema era cuando era la mujer, un dulos, cuando había otro que proponía un cambio. ¿Sí? Y eso pasaba mucho en las iglesias paulinas. Pero Otro que con presentaba eh, cambiar el lugar de poder. sí, claro, porque si la iglesia, la carta a Filemón es todo ese tema. ¿No? En la carta a Filemón le están pidiendo que un esclavo sea un hermano. Es decir, que los roles de ese oikos se queden totalmente patas para arriba, o patas para abajo, o patas para el costado, o todos iguales, todos con las patas en el mismo lugar, digamos, por decirlo teológicamente. ¿Sí? Entonces, eso era lo que pasaba en oikos. ¿No?
No, aparte, perdón, ¿no? Para esa época, no estoy diciendo yo un juicio de valor, sino estoy diciendo lo que yo veo. Para esa época era una aberración. O sea, eso era algo que sería como ahora, no sé, ir a, no sé, sublevarse en armas, o sea, era algo absolutamente subversivo, ¿no? Hay que situarse en la época. Eh, Es como que hoy le pidamos a los ricos que dejen de robar tanto en los capitales que pueden redistribuir a la gente. Así, esa manera reaccionaria tenían. Hoy lo estamos viviendo con los sistemas de gobierno yo te que diría que es peor. nos Yo te diría que oprimen. es peor. Porque, ¿sabés lo que pasa? La célula, Ali, era la familia misma. O sea, muchas veces se decía, cuando yo era más joven y de mejor calidad, como decía mi tía Lua, que el comunismo lo que hacía era atacar la célula básica de la sociedad, que era la familia. Y lo que, entre comillas, está haciendo el mensaje de Cristo es ir derecho a la célula básica. No está diciendo, muchachos, conviértanse porque yo soy lo más. No, está tratando de cambiar la sociedad de abajo hacia arriba. Es algo para esa época es absolutamente, pero inimaginable. O sea, es todavía Hoy peor, peor es que que los ricos. hoy Alejandro también en el plano de los derechos. ¿Por qué se resisten tanto? Si hoy estaría Jesús acá, ¿qué es lo que estaría diciendo? Y lo Escúchame, crucificarían de nuevo. ¿cómo se llama el dueño de la cerealera más grande de Argentina, de los aceites de los molinos? Bungebor. Escúchame, ¿por qué concentras tanto dinero? Estás corriendo a la gente, no estás queriendo compartir la riqueza y se tiran de los pelos y es una locura que Igual una persona puede ir a la facultad también. O sea, ahí No, está bien, son, pero en esa son época dos era otra ambientes cosa. diferentes, Claro, ¿no? en esa época era Digamos, distinto. hay un ambiente de loicos y hay un ambiente social. Claro. El ambiente de loicos, que es el que estamos trabajando hoy, sobre todo de los oicos que estaban organizados más, vamos a decir así, patriarcalmente, ¿sí? Era una revolución muy complicada dentro del ambiente del oico. Lo que pasa es que un oico estaba relacionado con otro oicos. En ese momento, digamos, en cualquier momento, digamos, si tu oikos se te desacomoda, ¿qué va a decir el oikos de al lado? ¿No es cierto? Por eso cuando algún esclavo se rebelaba en un oikos, había que crucificarlo, Sí, porque la si pena de no, muerte. era un ejemplo para los otros oikos. Sí. Entonces, cortita la bocha, lo crucificamos y se acabó. Muerta la rabia, se acabó muerto el El perro, perro se se acabó acabó la la rabia. radio. Ahí va. El otro ámbito que vos decís, Alicia, está también como crítica en los evangelios, está como crítica en Pablo, pero es otro ámbito. Por ahí uno tiene que leer Lucas 12, el que acumula en los graneros y no reparte la comida. Claro. Esa es la crítica que vos decís, Alicia. ¿Sí? Está bien, pero no está metida dentro del oikos. Si uno quiere, ve que parte de adentro del oikos, ¿no? Pero ahí Jesús, digamos, enfoca más hacia lo social, a las dinámicas sociales, ¿sí? En este caso estamos revisando la dinámica oikos. Claro, familiar. De célula, por eso digo de célula básica. Era la célula, los Sí, distintos oicos, ¿no es cierto? Había oicos grandes y oicos chicos. Él sí, atacaba a todos, atacaba entre comillas siempre, ¿no? sí. Y recordemos entonces, yo lo que quiero es estas diferentes posiciones, ¿sí? Y el Evangelio como algo que está respondiendo, ¿sí? A una posibilidad de que el oikos vuelva a ser lo que pasó con las deuteropaulinas, ¿no? Y lo que va a pasar con Primera Timoteo, ¿no? Primera Timoteo, lo podemos ver entonces 3, 14, 15. ¿Por qué? Porque Primera Timoteo, bastante tardía también, eh, va a... Pablo acá no estaba, no. Primera Timoteo 3, ¿cuánto dije? 14 y 15, por ejemplo. Podemos verlo en varios lugares, pero los puedo...
esto te escribo, aunque tengo la esperanza pronta de ir a verte. Para que Citardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, oiko Theou, que es la iglesia, ¿sí? La cual es la iglesia de Dios. Se empieza a mezclar esta idea de que la casa y la iglesia, o que la iglesia es la casa es el modelo para armar la iglesia. ¿Mm? Primera Timoteo va a trabajar mucho esto. Un poquito antes había dicho, a ver, en el versículo 4 y 5, vuelvo al versículo 3, versículo 4 y 5. Cuando dice las condiciones para elegir a un episcopo. ¿Qué condición tiene que tener una persona para ser elegida como episcopo, como obispo? ¿Mm? Que gobierne bien su oikos. ¿Mm? Que gobierne bien su oikos, su casa. ¿Mm? Que a los hijos tenga en sujeción. Porque si no sabe gobernar la propia casa, ¿cómo la iglesia de Dios cuidará? Esto va a ser Primera Timoteo. Va a decir, la casa de Dios y la casa romana patriarcal tienen que ser iguales. Si elegimos a un obispo, tiene que ser un ejemplo de una casa patriarcal en donde es el oicodéspotes total. Primera Timoteo se llega a encontrar con Jesús, se agarran a las patadas, obviamente, porque Jesús no va por ahí, Pablo no iba por ahí. Entonces, el oikos que aparece en el Nuevo Testamento es muy diverso. Ahora, como habían de aquí y de allá, hay uno de los últimos libros, uno de los últimos, que es el libro de los Hechos, aparece muy interesantemente el tema del oikos. Y el libro de Hechos, que es un libro que trata de decir, bueno, a ver, dejemos de pelearnos y tratemos de buscar algún tipo de unidad, ¿no? El libro de Hechos, pónganse a recorrerlo, ¿sí? Las casas que hay. Hay una diversidad de casas muy interesante. Hay casas patriarcales, hay casas matriarcales, hay casas solo de mujeres, hay casas solo de varones, hay casas solo de hijos, hay casas de viudas. Y en todas esas casas se arman iglesias. Entonces, lo que va a buscar, ¿sí?, es incorporar, es una inclusión de la diversidad de casas, el libro de Hechos, uniendo casa y profesión. ¿Por qué? Porque el oikos eran, muchas veces, incluía la profesión. Por eso, cuando lo reconocen a Jesús, dicen, ¿no es este el carpintero? Digamos, ese oikos era un oikos carpintero. Noicos de carpintería, quiero decir, ¿no? La madre, los hijos, las hijas, se dedicarían a esa profesión. Entonces, en el libro, de hecho, aparece una diversidad de oikos, de conformaciones de oikos, más extensas, más pequeñas, de una forma, de otra, ¿sí? Y todas estas formas de oiko siguiendo a Jesús, ¿sí? Entonces, y este es uno de los libros más tardío que Primera Timoteo, más tardío que los Evangelios. El libro, de hecho, estamos hablando casi del año 90, 100. ¿No? Entonces, bueno, esto como un pequeño recorrido, muy somero, muy sencillo, introductorio, de el término oikos, ¿no?, el concepto de oikos en el Nuevo Testamento.
Bien. Gente, una última cuestión. ¿O hay alguna pregunta de esto? La moraleja creo que nos queda como deber es cuál sería la definición o el concepto de oikos hoy en día, como una cuestión hermenéutica, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Yo creo que ahí uno encuentra gente que prefiere 1 Timoteo, gente que prefiere Lucas, gente que prefiere los evangelios, el Evangelio de Marcos, gente que prefiere las iglesias paulinas, ¿no? Ahí es donde uno se alinea, ¿no? O donde nuestras instituciones se alinean. Pero sí, la llamada hermenéutica es obvia, ¿no? Sí. Bien, estamos con la última clase y la última semana. Por lo tanto, lo que se viene es o la salvación por la gracia o la salvación por las obras. Como estamos en una institución que se salva por las obras, vamos a hablar del examen. ¿Ustedes cómo ven que tengamos un examen por ejemplo, el viernes ¿sí? Antes de que ustedes empiecen a carretear con las siguientes materias, ¿no? Va a ser un examen, digamos, lo que yo les voy a pedir en el examen es que me cuenten en 15 minutos un poquito de lo que estuvieron viendo, estudiando, leyendo, compartiendo sobre algunos de los términos que trabajamos, oikos, no me acuerdo qué más vimos, fe, ¿no? Algunos de los 4 términos que trabajamos, ¿no? Trabajamos 8, pero hubo 4 que le dimos un poquito más de importancia, ¿no? Entonces, por ahí ustedes vean uno, ¿no? Estudiense uno, cuál les llamó más la atención, ¿sí? Y yo le haré un par de preguntas sobre algún otro, ¿sí? No va a ser más que eso, ¿no? Aparte de eso, yo me voy a fijar la participación que tuvieron en los foros y eso va a conformar la nota, ¿no? ¿Les parece bien este viernes entonces? Así lo liquidamos, Yo no tengo problema. ¿sí? Sí, profe. Yo no Sí, tengo Bien, drama tampoco. está bien. bien. Este, ustedes pueden a la mañana, pueden a la tarde. Para mí Yo es voy distinto a, a lo que el resto ujú. quiere. Yo voy a sacar una licencia, así estoy libre ese día, tranquila. Mañana o tarde, profe. Bueno, Sí, no tengo problema tampoco. bueno, Yo bueno, preferiría a la tarde, si puede ser, porque tengo un compromiso a la mañana, este viernes justo, ok. de Está, preoperatorio. ¿cómo? Preoperatorio, digo, estoy con la operación encima. Está bien. Podemos hacer en todo caso un turno a la mañana y 2 o 3 que no puedan a la tarde que estamos hablando, 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Perfecto. Bien. Este, Organizo entonces, decime qué rango de horario, así lo organizo, de que se vayan anotando eso. Está bien, Ángel. Y a ver, el viernes a la mañana, empezando 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ahí, no, de 9 a 11, ¿me parece? Entraremos ahí 9 a 11 y después Ángel de 4 a 5 de la tarde ahí, ¿eh? Bien. Y si esos horarios, me parece que va a andar 15 minutos cada uno, Mm. creo que va a sobrar también, ¿no? Ahora, Pablo, Sí. perdón, para que queden claro, entonces el examen sería, nosotros preparamos una de las 8 palabras, ¿Sí? hacemos una exposición, no sé, de 5 minutos, lo que sea, 5 minutos, sí, y vos nos preguntás de las otras 7. exacto. Ok, De las otras 7 sí, pero por ejemplo, hoy no vimos ántropos. claro. No les voy a preguntar ántropos. Pero En sí las que nosotros hemos trabajado, que son 4 más o menos profesores, que Exacto, hicimos los ejercicios y todo eso.
No, está Esa. bien. Por eso, ¿Y usted va a hacer va a ser bastante bueno en el examen, profe? Es Considerado. como me levante, según cómo dormí el jueves a la noche, hay tantos factores que Vamos a influyen. contratar a Ángel que le haga unos masajes ahí. No, está en Pobre Tucumán, Ángel. Ángel. Está en Claro. Tucumán. No, es complicado. Pero bueno, por ahí dormí bien y todo, y me levanto y soy una ternura y sacan Bueno, todo yo te mando 10. unas pastillitas si querés. Un té de tilo a la noche, profe, tranqui. Son Bueno, pastillas directamente. hagan todo lo posible, qué sé yo. Bueno, gente, léanlo entonces los términos esos y nos vemos el viernes. Ahí acomodan con Ángel. ¿Eh? Bien, Dale, perfecto. Muy bien. Nos vemos entonces el viernes. Que anden muy bien. nos vemos. ¿A Que qué anden hora bien. había dicho la mañana? ¿De 9 a 11? Y yo pienso que de 9 a 11, sí. Perfecto. Y de ¿Eh? 4 a 5. Y de 4 a 5. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Nos Bueno, vemos. chao, chicos. Adiós. Chao. Nos vemos. Gracias, Chau, nos chau. vemos. Chao.